Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Sí, doctor. Me preguntaba ahora Santiago José por una publicación que se hizo sobre el doctor Iván Duque. Y le voy a contar cómo salió la cosa. La pregunta que hace el periodista Alberto Di Prieto, por una nota enviada por Eduardo Mackenzie, dice así: hace 4 días Alberto Di Prieto, periodista del diario español OK Diario, publicó un artículo titulado Iván Duque, abro comillas, comparto con Trudeau y Macron su visión centrista. El senador uribista explicó a ese matutino sus ideas sobre varios temas colombianos y detalló al final que él se reconoce en la identidad generacional de Trudeau y Macron, al igual que su aproximación de centro. Está resuelta su inquietud, Santiago José. Doctor Londoño tiene la palabra. Bueno, el artículo de Eduardo Mackenzie hay que leerlo. Sí, señor. Porque él simplemente recuerda cuál es el pensamiento de Trudeau. Trudeau es una especie de actor de la política, de la nueva política canadiense, de la política de izquierda, en tantas cosas alejada de Washington, una política revolucionaria que es enemiga de tantos principios que son los principios esenciales de la libertad democrática. Y Macron es el hombre fuerte de François Hollande. De manera que es François Hollande revivido, es decir, son las ideas del Partido Socialista. Entonces, claro, que hay una identificación generacional, pues eso es obvio. Son de la misma edad de Iván Duque. Sí, señor. ¿Y qué son y qué es lo que piensan? Eso es lo que propone Eduardo Mackenzie como tema de reflexión, para que no nos llamemos a engaño y para que entonces el doctor Iván Duque diga en qué se identifica, fuera de tener los mismos años, que es muy poca identificación, en qué se identifica con Macron y con Trudeau. Eso es todo el tema. Perfecto, doctor. El doctor Alejandro Ordóñez, ¿qué fue lo que dijo? Que nos interesa mucho saberlo, porque ayer se pronunció y de qué manera sobre el sátrapa de turno y sobre todas las cosas que obviamente se han venido ventilando últimamente. Es la invitación, William, doctor Fernando Monserrat Santiago, a los colombianos para que salgan el 1 de abril a marchar. Y es una muy interesante invitación de mar, donde el doctor Alejandro Ordóñez es bastante enfático. ¿Lo podemos escuchar? Sí, señor, vamos a escucharlo. Colombia de pie, contra un gobierno, contra un presidente que desconoció, que se robó la voluntad popular. El pueblo de Colombia votó no. La decisión ciudadana del 2 de octubre. Un pueblo solo podrá mantener su libertad cuando haga respetar su democracia. Vamos a marchar contra un gobierno que se está robando nuestros impuestos. Vamos a marchar contra un gobierno que es dictador. Vamos a marchar contra la corrupción que amenaza a todos los colombianos. La familia sigue estando en peligro. Cada vez somos más los colombianos de bien, los colombianos de fe. Bueno, Cada vez somos más. Yo creo que esa invitación es clarísima, doctor Londoño. El pueblo colombiano dijo que no el 2 de octubre y ahí hay un acto legislativo que nunca fue refrendado y que paradójicamente, como lo veíamos aquí, o lo escuchábamos aquí ayer en la hora de la verdad, conversando con Luis Javier Moreno, pues es evidente que ese acto legislativo es inexistente, no tiene validez, y todo lo que se deriva de ese famoso fast track no es otra cosa, además, que un prevaricato por parte del Congreso de la República, y contra eso hay que marchar, pienso yo. Y seguramente, Santiago, con base en eso es que ayer muchos congresistas dijeron, oiga, no, ¿sabe qué? Me da parte de tener que votar. Bueno, aunque también existe una cosa que dijo el doctor Londoño en su editorial, que es muy válida. Habrá que ver este fin de semana cómo los enmermelan para que el lunes voten juiciosos. Ay, cómo los aceitan. Porque Bueno, William, y es que no solamente es esa razón, poderosísima razón de tipo filosófico jurídico, es que hay razones más inmediatas. Es que a este país lo quebraron, ¿no se han dado cuenta? Este país que está creciendo a menos del 2%, este país donde los resultados de febrero en el comercio son peores
que en 40 y tantos meses anteriores, y 40 y tantos meses anteriores es mucho tiempo, el peor resultado de todos. Este país donde los jóvenes tienen las más bajas posibilidades de encontrar un empleo. Todos esos jóvenes que marchaban allá con sus rectores a la cabeza diciendo sí, la paz, la paz, la paz. A ver, ¿en qué se va a emplear usted cuando termine su carrera? ¿Me quiere decir? Uno se emplea en un país que tiene dinámica, donde hay fábricas en construcción, donde hay desarrollos agrícolas importantes en plena marcha, donde hay el sector de los servicios está pujante. A ver, ¿dónde se va a ocupar usted, querido amigo joven que me está escuchando? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Coger su maletica e irse de Colombia? Bueno, pero mire, doctor Londoño, que en las encuestas precisamente los jóvenes son los más decepcionados, ¿no? Cuando hacen estas encuestas y aparecen lo que llaman jóvenes digitales, que son los jóvenes, ellos siempre marcan y puntúan al gobierno peor que los adultos, porque están decepcionados, porque no tienen esperanzas. Definitivamente ellos son conscientes. Y por eso hay que marchar. Lo último que nos dejó este gobierno fue la calle. Se robó la calle, no Humberto, pues no, sino la calle. No, Mamerto no. No, bueno. Eso también lo dejó, lo único, ¿no? Se compró el Congreso. Se asoció con unos jueces completamente izquierdistas y se ocupó en hacer asocio con esos magistrados que bajaron la bandera sagrada de la justicia colombiana para dedicarse a hacer política. Y ahí están las grabaciones, esto no es invento nuestro, no, hay que dejar de lado los temas jurídicos porque este es un tema esencialmente político, la condena de la oposición. Todo se lo robó. Se robaron la plata de las regalías, se robaron la plata de la bonanza petrolera, se robaron la plata del endeudamiento y lo que le dejaron a Colombia fue una crisis monumental. Tenemos que volver a hablar de la crisis pensional, Santiago, porque es una de las bombas atómicas que está dejando Santos guardadas para que nos exploten en cualquier momento. No hay con qué pagarle a los pensionados, no hay con qué construir una carretera. Vean ustedes el desastre en que están las vías del país, todo es en marcha. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Pregunten por la Ruta del Sol 2, pregunten por el túnel de la línea, pregunten por la carretera Villeta-Guaduas, pregunten por la carretera Mulaló-Lobo-Guerrero, pregunten por las carreteras del país a ver qué es lo que está marchando. Nada. Pregunten por la red hospitalaria. ¿Por qué no le echan un vistacito al hospital de Buenaventura? Esa es la imagen de lo que hay en Colombia. Pregúntele a la gente que tiene que hacer colas hasta las 3 de la mañana, hombre, para pedir una cita en un hospital, que se las dan quién sabe cuándo. Aquí tiene suerte la gente que se gana la lotería de que RCN se ponga de su lado y vaya a preguntar por qué no le dan la droga y por qué no lo atienden y por qué no le hacen el traslado de hospital. Entonces inmediatamente lo atienden. Y esos son 1, 5, 10 o 50 colombianos. Miles de colombianos. ¿Cuál es la atención hospitalaria que tienen? ¿Cómo es el desarrollo de la educación en Colombia? Los niveles de la educación en Colombia son deplorables. Las posibilidades de empleo no existen. El país está arruinado. ¿No es esa una razón para marchar? ¿No es esa una razón para la protesta? Nos queda la calle. Le vamos a decir a la calle que no, vamos a ir a la calle a protestar. No, tampoco la magistrada calle, ¿no? Que quede claro. No, cuidado, porque es que nos enredamos aquí. Entonces dicen que estamos pegados de ella. Cuidado. Virgen Santa. Santísima Virgen Santa, con la magistrada Calle. Las cosas que ha hecho la magistrada Calle, las sentencias que ha dictado, los horrores que a ella se le deben. Por Dios, esto es una cosa... mire uno de ellos. ¿Usted se ha paseado por las playas de Cartagena? ¿Alguno de ustedes ha ido a Cartagena? Sí, señor, claro. ¿Qué
¿Quién se tomó las playas de Cartagena? ¿Por qué en las playas de Cartagena, frente a los hoteles, no hay un sitio donde los turistas puedan tener un lugar digno, unas carpas adecuadas, un sitio de esparcimiento? ¿Por qué acabaron con el turismo internacional a Cartagena? ¿Por qué? Bueno, esto por todas partes es un desastre. El país es un desastre por donde lo miren. Por donde lo miren, por lo menos que nos quede la protesta, la sagrada función de la protesta, que abre la luz de una esperanza. Entonces se siguen robando la plata en los propios campamentos o zonas de tolerancia de los narcoterroristas de las FARC, doctor Londoño. Unos colegas periodistas que han hecho esta tarea juiciosos se han tomado el trabajo de ir hasta cada uno de los campamentos de las 26 zonas veredales en el país. Se encontraron esta perla en el departamento del Cauca. Encontraron que según las listas del mercado necesarias cada mes para la manutención de los guerrilleros de las FARC, el gobierno está comprando kilo de carne de res a 17.500 pesos, mientras usted en una de las famas más cercanas la compra a 10.000 pesos. Y la compran en Carulla y se la llevan para sitios donde no hay nevera. ¿Y por qué tienen que comprar en Carulla? ¿Por qué no le compran a la gente que tiene a las vaquitas? ¿Por qué no hacen eso allá mismo con los propios campesinos? Todo eso es un desastre. Y eso que no han empezado a alimentar a los raspachines de coca. Usted sabe que según el acuerdo, el gobierno tiene la obligación de alimentar a todas las familias cocaleras durante un año, darles desayuno, almuerzo y comida gratis. Los tres golpes. Los 3 golpes, gratis. ¿Cuántos? ¿Quiénes no se van? Bueno, muy bien. Les sigo preguntando, ¿quiénes son los que están en las zonas de concentración? ¿Son los guerrilleros? No, señor. ¿O son los amigos de los guerrilleros invitados por ellos a que le paguen 2 millones de pesos de enganche? Salario mínimo. Claro. Luz, agua, teléfono, televisión, conexión a internet, campo de fútbol. Una zona transitoria donde están pidiendo que se hagan edificaciones en concreto. Una zona transitoria. Se llama transitoria. Esa es la prueba de que no es transitoria, que es lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Ellos lo han dicho claramente, aquí duraremos entre 5 y 10 años como mínimo, pero por obra y gracia del gobierno de transición y la reforma política que pretende el doctor Juan Fernando Cristo, que anda muy preocupado. Oiga, pero ¿por qué están preocupados Juan Fernando Cristo? Porque yo lo veo como con cara de trasnochado, como con un tapado, como decía mi mamá. Tiene un tapado, mi hijo, por Dios bendito, mucho cuidado. Ayer no se podía concentrar el doctor Juan Fernando Cristo, está muy preocupado porque... Pero además confunde, Emar. El ministro tiene que respetar al legislativo, porque es que estaban acusando a los senadores del Centro Democrático que es que por culpa de ellos no se aprobaba la JEP. No, señor. No, pero espere lo que van a contar aquí de Cristo con él y en él. Está muy preocupado el doctor Juan Fernando Cristo porque la Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos una denuncia en la que los indican a él de pertenecer de alguna manera a un grupo de congresistas que entre 2010 y 2014 tuvieron mucho que ver con Odebrecht y algunas obras en ese... ¡Ay, no, por Dios! ¿No será que los contrataron también para la encuesta de Sancho? La encuesta del $1.000.000. Pero por Dios, la encuesta del $1.000.000. ¿Para dónde? La encuesta no. ¿Y el $1.000.000? ¿Qué camino cogió? ¿Qué camino cogió? Y no se le olvide que Sancho era el que le manejaba la publicidad en la campaña a Juan Manuel Santos y el que le maneja ahora los grandes negocios publicitarios al gobierno. Ahí están los contratos, por miles de millones de pesos. Bueno, doctor. Bueno, muy bien. Le quiero hacer 2 preguntitas para que me las conteste rápido, objetivamente, sin demorarse, porque tenemos un invitado muy importante. Primera pregunta, ¿dónde está Timochenko? Pues, doctor... No. Es más fácil encontrar el avión que se perdió hace 3 años, yo no sé. Muy bien. En momentos críticos para la vida de lo que llaman el proceso de paz, cuando se están discutiendo los temas esenciales, cuando se habla de la JEP, cuando se habla de la amnistía, Timochenko desaparecido. Raro, ¿no es cierto? ¿Preferirían los bajos o qué? Bueno, no sé, algunos dicen que se murió, pero pues si está vivo en un sitio muy extraño. Y segundo, William, señor, el 4 de noviembre del año pasado, es decir, a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, hace 4 meses, ¿sí?, salió para Palacio el Código Disciplinario para Sanción Presidencial. ¿Dónde está el Código Disciplinario?
está sufriendo lo del engavetamiento. ¿Pero puede el presidente hacerlo? Si tuviéramos un procurador y el procurador fuera independiente, le estaríamos exigiendo que le dijera al presidente que cumpla la Constitución y que sancione el Código Disciplinario. ¿Por qué no lo sanciona? Es que es lo que le corresponde, y si no lo sanciona, lo tiene que sancionar el presidente del Congreso. Sí, señor, eso es lo que dice la Constitución. Bueno. Pero pues parece que el procurador está en vacaciones. Y como que la no se ha Constitución ya no importa, todavía. doctor Londoño. ¿Usted por qué la ese agridulce tan duro? Muy doctor, no confundir Ciro Ramírez con otro Ciro. Ah, sí, eso es muy importante, pues. doctor Londoño. Ayer varios medios de comunicación y nosotros simplemente leímos algunas de las cosas que se han publicado allí y aclaramos el asunto. Que publicó la Corte Suprema. Sí, la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia. Un error. No, esas son cosas premeditadas. A mí no me van a meter el cuento. Confundieron Ciro Rodríguez, representante de la Cámara de Norte de Santander en representación del Partido Conservador, con Ciro Ramírez de Boyacá, y al que la Corte está llamando es a Ciro Rodríguez. No hay nada contra Ciro Ramírez, representante de la Cámara del Centro Democrático por el departamento de Boyacá, pero la Corte fue la que cometió el error confundiendo el apellido, y así entonces se informó en medios. Pero es muy importante hacer esa aclaración. Una lista que manda la Corte Suprema de Justicia sobre la base de un anónimo. ¿Qué tal? Que no tenemos, no nos estamos pronunciando ni en favor ni en contra de esas personas, porque no tenemos elementos de juicio para hacerlo y no sabemos si tenían o no tenían nada que ver con Odebrecht. Pero la Corte dice que es en desarrollo de lo que recibió en un anónimo. ¿Pero esto qué es? Y hay personajes como Iván Duque, por ejemplo. Y estaba también Ciro Ramírez, pero ya vimos que no es Ciro Ramírez, sino Rodríguez. Hágame bueno, usted que lee entre líneas, porque me gusta que usted me interprete esto, porque a nadie más le puedo preguntar eso, te lo digo honestamente. La única persona que me lo puede responder es usted. Cuando la política pretende hacer la obra de Dios, pasa a no ser divina, sino demoníaca. Escribió Benedicto XVI. ¿Cómo le parece? Eso es una cosa que tiene mucho sentido. Todo. ¿Usted recuerda cuando Jesús decía a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César? Bueno, la justicia es la justicia. Sí, sí. La justicia no es la política. Y cuando la justicia se contamina de justicia, se corrompe, se pierde. Como los colombianos ven perdida su propia justicia y como lo declaran así en todas las encuestas. No creen en los jueces de Colombia, que es perder la fe en el elemento esencial de una estructura democrática en un país de libertades.